Hola, ¿qué tal a todos? Yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es las redes informáticas. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el modelo OSI. El modelo OSI, que es el modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como OSI. Es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización ISO. Se ha publicado desde 1983 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y desde 1984 la Organización Internacional de Normalización ISO también lo publicó con estándar. Su desarrollo comenzó en 1977. Vamos a seguir hablando sobre los objetivos de utilizar las capas. Primer objetivo: divide la comunicación de red en partes más pequeñas. Segundo, normaliza los componentes de la red y da soporte a los productos de los diferentes fabricantes. Permite los diferentes tipos de hardware, la comunicación entre sí. Impide los cambios entre las capas y simplifica la comunicación y el aprendizaje. Ahora, vamos a seguir hablando sobre las capas. ¿Cuáles son estas capas? Son 7. Tenemos la capa a nivel físico, que es el primer nivel. Tenemos nivel de enlace de datos, tenemos nivel de red, tenemos nivel de transporte, tenemos nivel de sesión, nivel de presentación y nivel de aplicación. Vamos a comenzar hablando sobre la capa física. La capa física se refiere a las transformaciones que se hace a la secuencia de bits para transmitirlos de un lugar a otro. Siempre los bits se manejan dentro del PC con niveles eléctricos, como por ejemplo, puede decidirse de un punto o cable, existe uno cuando hay presente un determinado nivel de voltaje o cuando su nivel es de 0 voltios. La capa física o el nivel 1 proporciona los medios mecánicos, eléctricos y funcionales de procedimientos para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas. Las funciones. Las principales funciones y servicios realizados por la capa física son envío de bits a bits entre nodos, proporcionar una interfaz estandarizada para los medios de transmisión físicos, modulación, codificación en línea, sincronización de bits en comunicaciones, series sincrónicas, delimitación de inicio y final y control de flujo en comunicaciones de serie asíncrona. Ahora vamos a seguir hablando sobre los medios de transmisión de la capa física. Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos, dependiendo de la forma de conducir la señal a través de medio o soporte físico. Se pueden clasificar en dos grupos, que son los medios de transmisión alámbricos y los medios de transmisión inalámbricos. En ambos, las tecnologías actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas. En caso de los medios guiados, estas ondas se conducen a través de cables o alambres. En los medios guiados son los alámbricos. Y en los medios inalámbricos se utiliza el aire como medio de transmisión. Ahora vamos a hablar sobre los medios de transmisión alámbricos. Los medios de transmisión alámbricos están constituidos por cables que se encargan de conducción de señales desde un extremo a otro. Primeramente tenemos el cable par de 3 trenzado. Consiste en un conjunto de pares de hilo de cobre conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de la diafonía.
Cable coaxial. El cable coaxial es un conductor centrado rodeado por una capa conductora cilíndrica. Se emplea en sistemas troncales o de largo alcance que portan señales múltiples con un gran número de canales. Tenemos la fibra óptica. Es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. Ahora tenemos los medios de transmisión inalámbrico. Este tipo de medios, la transmisión y la recepción de información, se lleva a cabo mediante antenas. Y la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción, la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. Tenemos las radiofrecuencias. También tenemos las microondas. Tenemos también las infrarrojas y las láser. Ahora tenemos los equipos de hardware que normalmente se utilizan en la capa física. Tenemos el repetidor. Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la transfiere a un potencial un nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación con una degradación tolerable. Ahora tenemos el hub. Es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras para luego poderla ampliar. Tenemos el módem. Es un dispositivo que convierte las señales digitales en análogas y viceversa, y permite así la comunicación entre las computadoras a través de líneas telefónicas o de cable módem. Sirve para la señal moduladora mediante otra señal llamada portadora. Ahora tenemos la segunda capa, que es la capa de enlace de datos. Es la segunda capa del modelo OSI y es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión y recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física. La función de la capa de enlace de datos es la transferencia fiable de información. Mediante tramas, que son las unidades de información con sentido lógico para intercambio de datos en la capa de enlace. También hay que tener en cuenta que en el modelo TCP/IP se corresponde a la segunda capa. Y las principales funciones son iniciación, terminación e identificación, segmentación y bloqueo, sincronización de octeto y carácter, delimitación de trama y transparencia, control de errores, control de flujo, recuperación de fallos, gestión y coordinación de la comunicación. Ahora tenemos lo que es el Ethernet. El Ethernet es un estándar de red de área local para computadoras con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones. Su nombre viene del concepto físico de Ether. En esta misma capa también tenemos las redes públicas.
Todo el mundo de una red amplia es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta 1000 kilómetros, dado el servicio a un país o a un continente. Una red privada. Una red de área local o red local es la interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de hasta 100 metros. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc. Ahora vamos a hablar sobre la tercera capa, que es la capa de red. Según la normalización OSI, es un nivel o capa que proporciona conectividad y selección de rutas entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicadas geográficamente distintas. Ahora, ¿qué es un IP? Un IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica una interfaz en red de un dispositivo que utiliza el protocolo IP, que corresponde al nivel de red del modelo TCP también. Esta no debe confundirse con la dirección MAC, que es un identificador de 48 bits para identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión utilizando ni de la red. Ahora hablaremos de la capa de transporte. Esta es la cuarta capa. Se encarga de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como de manejar flujos de la red. DHCP es un servidor que usa protocolos de red tipo cliente-servidor, que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP. Ahora hablaremos sobre la capa de sesión. Que proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. En muchos casos, los servidores de la capa son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. No obstante, en alguna aplicación, su utilización es ineludible. Ineludible.
¿Qué es el SQL? Lenguaje de consulta estructurada en español. Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permiten especificar diversos tipos de operaciones en ella. Ahora hablaremos de LDAP, que hace referencia a un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. Ahora, la sexta capa, que es la capa de presentación. La capa de presentación es el sexto nivel del modelo OSI, que se encarga de la representación de la información de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferente representación de caracteres, números o sonidos o imagen de datos, lleguen de la misma manera reconocible. Ahora hablaremos sobre NetBIOS. NetBIOS, que es una especificación de interfaz para acceso a servicios de red, es decir, una capa de software desarrollada para enlazar un sistema operativo de red con hardware específico. Ahora hablaremos sobre la capa de aplicación, que es la última del modelo OSI. La capa de aplicación es el séptimo nivel del modelo OSI y el cuarto del modelo TCP/IP. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos como correo electrónico, gestores de base de datos y protocolos de transferencia de archivos. En estas capas aparecen diferentes protocolos y servicios. Los protocolos FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. Se basado en la arquitectura de cliente-servidor. Desde un equipo se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. Sistema de nombre de dominio. Es una nomenclatura jerárquica descentralizada para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada. HTTP, que es un protocolo de transferencia de hipertexto. Fue desarrollado por la WWW y la Internet, que culminó en 1999 con la publicación de serie RFC. Define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web para comunicarse. Ahora tenemos la transferencia de hipertexto seguro.
que esta se basa en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de los datos de hipertexto, es decir, que es la versión segura de HTTP. Ahora tenemos DHCP, que es un protocolo de configuración dinámica de host. Es un servidor que utiliza los protocolos de red de equipo cliente-servidor, en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento que ha estado en posición de esta IP. Ahora tenemos el testnet, que significa telecomunicaciones de red. Nos permite viajar a otras máquinas para manejarlas remotamente, como si estuviéramos sentados así delante de ellas. Ahora vamos a hablar sobre el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es una descripción de los protocolos de red desarrollados en la década de los 70. Fue implantado en la red ARPANET. Esta describe un conjunto de guías generales de diseño e implementación de protocolos de red específicos para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. Provee conectividad de extremo a extremo, especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. En el modelo TCP/IP hay 4 capas. La primera, que es la capa de acceso al medio, la capa de internet, que es la segunda, la tercera, que es la de transporte, la capa de transporte, y la cuarta, que es la capa de aplicación. En lo que es las últimas 2 capas ya están definidas. Ahora solo vamos a definir las primeras 2 capas, que es la primera, la capa de acceso al medio. Esta corresponde con el nivel de enlace de datos en el modelo de referencia de OSI o con el nivel de servidor a red. En el modelo de referencia TCP/IP es el encargado de convertir la información suministrada por el nivel de red en señales que serán transmitidas por el nivel físico o bien, en sentido contrario, las señales físicas o en paquetes de información. Aquí tenemos lo que es el direccionamiento MAC. En el nivel de acceso al medio emplea el esquema de direccionamiento más básico, el denominado MAC, que significa control de acceso al medio, que identifica unívocamente cada máquina conectada a una red. Ahora vamos a definir lo que es la capa de internet. El propósito de la capa de internet es enviar paquetes origen desde cualquier red en la red y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta y de las redes que recorrieron para llegar hasta allí. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las topologías físicas. Las topologías de red se definen como el mapa físico de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñada la red, sea el plano específico o lógico.
El concepto de red puede definirse como un conjunto de nodos interconectados. Se puede decir que un nodo es el punto en el que una curva se intersecta a sí misma. Ahora, tenemos tres tipos de topología física. Vamos a definir tres tipos. Lo que son la topología estrella, la topología de bus y la topología de anillo. La topología estrella se utiliza sobre todo para las redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un conmutador o un concentrador siguen esta topología. El punto o nodo central de esta serie es el switch o el hub, por el que pasan todos los paquetes de los usuarios. Ahora tenemos la de bus. La topología se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones, que es al que se le denomina bus o también troncal, el cual se conecta a los diferentes dispositivos. De esta forma, todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí. Y tenemos la topología de anillo. Esta topología, en cada estación tiene una única conexión de entrada y otra de salida. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de traductor, pasando la señal a la siguiente estación. Este tipo de red, la comunicación se da por el paso de un token o un testigo, que se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de información. De esta manera se evitan eventuales pérdidas de información debido a colisiones. Ahora vamos a hablar sobre las topologías lógicas. Entre la topología lógica es un dispositivo de mapas de una red y cómo se comunican entre ellos. Esta muestra el flujo de datos en una red. Por ejemplo, tenemos lo que es el broadcast y el token. El broadcast es una forma de transmisión de donde un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transición nodo por nodo. Tenemos también lo que es el token. Un token puede ser una arquitectura de red desarrollada por IBM en la década de los 70, que tiene una topología física en anillo, usando un frame de 3 bytes llamado token que viaja alrededor del anillo. Token se recoge en el estándar IEEE 802.5. Ahora vamos a hablar sobre lo que es Bluetooth. El Bluetooth es una especificación industrial de redes inalámbricas de área personal, que se conocen como WPAN, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM. Los principales objetivos que pretende conseguir con estas normas son facilitar las comunicaciones entre el equipo móvil, eliminar los cables y conectores entre ellos y ofrecer la posibilidad de crear redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. Tenemos aquí una lista de aplicaciones, como pueden ser, se pueden aplicar en la conexión sin cables vía OVEX,
también la transferencia de fichas de contacto, citas y recordatorios entre dispositivos vía OVEX. Es el reemplazo de la tradicional comunicación por cable entre equipos GPS y de equipamiento médico. Control remoto, tradicionalmente dominado por el infrarrojo. Enviar pequeñas publicidades desde anunciantes a dispositivos con Bluetooth. Un negocio podría enviar publicidad a teléfonos móviles cuyo Bluetooth estuvieron activados al pasar cerca. Bueno, esto fue un poco de lo que es las redes informáticas y espero que les haya ayudado.